Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este sexto video tutorial de programación en Java. Y en este video vamos a ver cómo imprimir en pantalla. Pero antes de empezar a imprimir en pantalla vamos a ver un poquito más sobre la clase string. Ya hemos visto algunas cosas, pero no hemos visto cómo funcionan, por ejemplo, la concatenación de cadenas que la he estado usando en algunos videos. Bueno, primero vamos a ver una cosa de string. Vamos a escribir system.out.println. Vamos a imprimir hola mundo, ¿vale? Pero lo que realmente quiero mostrarles es que para Java, este hola mundo entre comillas es así un objeto de clase string. Yo no le he dicho nunca que esto es un string, pero Java automáticamente lo toma así, de tal modo que puedo llamar algunos métodos de la clase string, como por ejemplo voy a llamar a length para que me imprima la longitud de la cadena, y si yo guardo y corro, lo que me imprime es un 11, que es la longitud de esta cadena hola mundo. Ok, entonces Java automáticamente toma a esto, todo lo que está entre comillas, como un objeto de tipo string. Muy bien, algo más que, como les decía, he estado usando y que no he explicado cómo funciona es la concatenación de cadenas. Si lo han notado, he usado en algunos videos este signo más y puedo escribir otra cadena como eh, bienvenido, ¿no? Entonces, si yo guardo y corro, Java concatena ambas cadenas mediante este operador de concatenación de cadenas, que es exactamente igual que el operador de suma aritmética, solo que cuando trabaja con cadenas es el operador de concatenación de cadenas. Muy bien. Veamos, por ejemplo, si yo declaro una variable de tipo string, la voy a llamar nombre y la voy a inicializar a Adrián, y lo voy a concatenar con Sánchez, punto y coma, guardo y corro. Perdón, no le he dicho que cambie esto para imprimir. Entonces voy a decir que imprima nombre. Ahora sí, guardamos y corremos y me imprime mi nombre, tal cual. La concatenación de cadenas lo único que hace es unir ambas cadenas, el final de la primera y el comienzo de la segunda, de tal modo que el resultado es una sola cadena. Ok, vamos a ver, por ejemplo, algo que tienen la concatenación de cadenas y es lo siguiente. Vamos a imprimir así. Si imprimimos esto, vean, va a aparecer mi nombre y al final aparece 65. Es decir, cuando hacemos esta concatenación así con los signos de más, nos suma el 6 y el 5 para dar un 11 y luego imprimirlo. Porque la concatenación de cadenas funciona exactamente igual que el operador de suma aritmética y se evalúa de izquierda a derecha. Si recuerdan, el operador de suma aritmética evaluaba, bueno, checaba cuáles eran sus argumentos, que en este caso uno es un string y el otro es un entero, y los convierte de tal modo que sean compatibles. En este caso el entero es el que puede convertir a un string, de tal modo que ese 6 se va a volver un string con el carácter 6. Entonces concatena mi nombre más ese carácter 6 y obtenemos hasta aquí, Adrián Sánchez 6. ¿Ok? Y eso ya es una nueva cadena. Entonces tomamos el siguiente operador y vemos que lo que tiene a la izquierda es un string, lo que tiene a la derecha es un entero y vuelve a hacer lo mismo, convierte al entero a un string, de tal modo que concatena Adrián Sánchez 6 más el string que contiene el carácter 5. Ok, así es más o menos como funciona la concatenación de cadenas. Y bueno, otra cosa de las cadenas es que podemos introducir cierto texto que, bueno, es
diferente para introducirlo que simplemente escribiéndolo. Por ejemplo, unas comillas. Si yo quiero poner unas comillas aquí en medio y digamos, voy a escribir mi nombre, lo quiero poner así entre comillas, tengo un problema porque las comillas son la forma en que Java identifica el comienzo y el final de una cadena. Por lo tanto, para Java esto es una cadena. Después viene la palabra Sánchez, que Java no sabe qué cosa es. Y luego viene una cadena que no tiene nada en medio. Pero yo lo que quería en realidad era imprimir unas comillas aquí antes de Sánchez y unas comillas al final. Entonces eso lo voy a hacer con algo que se llama secuencias de escape. ¿Qué es una secuencia de escape? Bueno, es una forma que tenemos para escribir ese tipo de símbolos que no podríamos escribir simplemente tecleando. ¿Cómo es una secuencia de escape? Bueno, escribimos el backslash o diagonal invertida y el carácter que queremos escribir, que en este caso para escribir comillas es así, la diagonal invertida y comillas. Entonces, si pongo así de un lado y de otro, Java lo que va a hacer es que esto lo va a convertir en unas comillas que van a formar parte del texto y esta parte la va a convertir en otras comillas. Entonces, si yo guardo y corro, observen que obtengo el Sánchez dentro de comillas. ¿Qué otros caracteres podemos imprimir con secuencias de escape? Podemos imprimir, por ejemplo, caracteres nueva línea, que es como el carácter que se escribe cuando damos Enter, ese que hace que el cursor pase a la siguiente línea hasta el comienzo, y ese carácter nueva línea lo imprimimos con la diagonal invertida y una N. Ok, si guardamos y corremos, vean que ha hecho exactamente eso que les decía, me ha escrito el Sánchez en una nueva línea. ¿Sí? O sea, aquí después de Adrián agregó esa nueva línea. ¿Vale? ¿Qué otros podemos escribir? Podemos escribir, por ejemplo, tabuladores. Si ponemos el backslash y una T, si yo guardo y corro, vean que entre Adrián y Sánchez hay un espacio un poco mayor y es debido a que hay un tabulador en medio. Ok, entonces estos son ejemplos sencillos de secuencias de escape. Vamos a pasar ahora a ver otros métodos para imprimir en pantalla. Hasta el momento hemos usado solamente el método println para imprimir, por ejemplo, así. Pero también hay otro método que es simplemente print sin la ln. Guardamos, corremos y vean que hace casi lo mismo que println. En este caso no se nota ninguna diferencia. De hecho, si cambio print por println, guardo y corro, obtengo exactamente el mismo resultado. Pero hay una diferencia notable, vean. Si yo copio esta línea, entonces va a imprimir dos veces hola. Con println en ambos casos, imprime un hola en una línea y el otro hola en la siguiente línea. Pero si yo cambio este println por un print, guardo y corro, entonces obtengo los dos en una línea. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en realidad? La única diferencia entre print y println es que println automáticamente agrega el carácter nueva línea al final de lo que imprime, ¿sí? Mientras que print no lo hace. Es decir, print, el primero tomó la cadena hola y la imprimió y no hizo nada más. Y después println imprime hola en donde se había quedado la impresión anterior, que es al final del primer hola. Si ponemos println, entonces println imprime hola, ¿sí? El primer hola, y al final agrega el carácter nueva línea, de tal modo que tenemos hola, una nueva línea, y la siguiente impresión ocurre en la línea siguiente. En esencia, println es equivalente a poner print y agregar el carácter nueva línea. Recuerden, diagonal invertida y la n. Entonces, si yo guardo y corro, obtengo exactamente el mismo resultado. Ok, un tercer método para imprimir en pantalla es el printf. Este printf es heredado del lenguaje C y lo que hace es que toma
varios argumentos, no solamente toma una cadena. Bueno, puede tomar solamente una cadena, pero también puede tomar más argumentos. Por ejemplo, si yo declaro aquí un entero, voy a nombrar x y le voy a dar el valor de 5, nada más por decir algo. Entonces yo puedo escribir aquí, digamos que ese 5 representa el dinero que tengo. Entonces yo voy a imprimir, yo tengo, y aquí le voy a decir que en este punto es donde va a imprimir ese 5. Y eso lo voy a hacer con lo que se llama un especificador de formato en la cadena. Y ese especificador de formato es simplemente ponemos el signo de porcentaje y después de él le digo qué tipo de valor va a estar ahí. En este caso es un entero decimal, por lo tanto es una D. ¿Sí? Y le digo pesos. Ok. Después de eso, yo aquí a la cadena le puse ese especificador de formato, por lo tanto el método printf va a estar esperando que al final, después de la cadena, yo le diga quién va a hacer ese entero que yo le dije que imprimiera ahí. Entonces pongo una coma y le digo que el entero va a ser x. Ok, entonces guardamos y corremos y vean lo que me aparece. Dice yo tengo 5 pesos. Ok, ¿qué tipos de valores podemos poner ahí? ¿Qué tipos de datos? Bueno, pues podemos poner, como acabamos de ver, enteros si ponemos esa D. Podemos poner además números de punto flotantes si ponemos una F, de tal modo que yo pude haber declarado aquí, por ejemplo, un double. Sí, guardamos y corremos y vean lo que me aparece, 5,00000. ¿Ok? Entonces lo está tomando a este como un double. Voy a ponerle, por ejemplo, aquí .98. Guardo y corro. Y vean que me aparece 5,98. Ok. Entonces, bueno, eso es con los tipos de dato de punto flotante. Podemos usar notación decimal, perdón, notación científica. Si han visto algo de notación científica, bueno, es con una E. Guardo y corro. Y vean lo que me aparece. Esta es la notación científica. Esto en esencia significa por 10 a la y este numerito. Si yo hubiera tenido aquí un número grande, sí, guardo y corro, vean que me sigue apareciendo 5,98, pero me dice por 10 a la 5, es decir que sería en realidad algo así como 500,000, ¿no? Sí, son 598,000. Esto es notación científica. Bueno, pueden buscar algo de notación científica en internet por si no recuerdan cómo se hacía. También podemos utilizar aquí, si en lugar de poner E ponemos G, y ya automáticamente va a decidir si usar notación científica o no. Este G también es para puntos flotantes, números con punto flotante, y lo único que hace es que Java decide cuál usar, si usarla como si hubiéramos puesto una F o como si hubiéramos puesto una G. Eso ya depende de Java. ¿Sí? Y de hecho utilizó como si hubiera sido un entero. ¿Ok? Pero si por ejemplo yo quito esto, guardo y corro, y vean que me aparece como si hubiera puesto la F al comienzo. ¿Ok? De hecho hizo un redondeo en la anterior. ¿Qué otra cosa podemos imprimir? Podemos imprimir variables de tipo string, objetos de tipo string. ¿Y eso cómo es? Bueno, ponemos con la letra S. Vamos a cambiar todo esto. Vamos a declarar una variable string, nombre, que va a ser igual a, voy a poner mi nombre. Ok, y entonces al final de printf ponemos aquí la variable nombre. Y bueno, de hecho
como no he cambiado la cadena original, me dice yo tengo Adrián Pesos. O sea, introdujo mi nombre allí en medio en lugar de introducir una cifra. Pero eso es solo porque elegí imprimir un string. ¿Qué otra cosa podemos imprimir? Podemos imprimir una variable de tipo char. C. Si ponemos una C, entonces voy a decirle que nombre en lugar de ser un string es una variable tipo char y por supuesto un char no puede contener una cadena, debe tener un carácter y la diferencia de cuando declaramos una cadena y cuando declaramos un carácter es que usamos comilla sencilla para el carácter y comillas dobles para cadena. Vean que si yo en lugar de escribir las comillas sencillas como lo acabo de hacer, escribo comillas dobles, Eclipse me dice, me marca un error y es por el hecho de que esto es una cadena, un string, y yo se lo quiero asignar a un char. Entonces me dice, bueno, me da la opción de arreglar el problema cambiando en lugar de poner char, poner un string. Y el error que me marca dice error de tipo, no puede convertir de string a char. Es lo que me está diciendo. Entonces voy a poner comilla sencilla. Y ahora sí, lo toma como un char, un carácter. Si yo guardo, vean, tengo A pesos. Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar con esto de las impresiones en pantalla. Espero les haya gustado y ojalá y sigan viendo los videos de la serie. Un saludo para todos, cuídense mucho y hasta la próxima.